Bueno, ya estoy grabando yo. Vamos. Bienvenidos entonces este domingo 9 de mayo a las 11:30 de la mañana casi al primer encuentro de nuestra cátedra libre de literatura argentina, literatura y política argentina. ¿Ese sería el nombre? Cátedra Libre de Literatura y Política Argentina, sí. Mi nombre es Juan Terranova y estoy con Carlos Manquevicius. Buen día, Carlos. Buen día, Terra. Y hoy Bueno, vamos a arrancar directo con un texto. sí, queremos comentar un texto. En realidad es un poco el nacimiento del encuentro, este texto que se llama Homenaje a Francisco Almeida. No es un texto muy leído en general, dentro y fuera de la obra de Bioy Casares. O sea, no lo conocemos a Bioy Casares como autor de este texto. Este texto es un texto muy lateral dentro de la obra de Bioy. Siempre hay otros textos antes, otros libros antes, otros cuentos antes para leer, sea en el colegio secundario, donde es un autor que hizo mucho pie con La Invención de Morel, o por lo menos hace unos años era así, ahora Y no con sé. El Sueño de los Héroes también. Están Bueno, algunas. esa te gusta a vos. Sí, me gusta. Bueno, hubo otros relatos, ¿no? Tiene una selección de relatos, entre los cuales no entra Homenaje a Francisco Almeida. Habría que ver por qué. Así que es una pregunta que nos podemos hacer, así que vamos a empezar este encuentro, y ojalá sea una serie de encuentros, con un texto bastante lateral de Bioy, pero que es muy llamativo y que nos propone un montón de cuestiones que nos interesaba charlar. En principio, Terra, te interrumpo con esto. Una aproximación a esa pregunta que haces eh, puede tener que ver con la cuestión del género, porque incluso el texto, el cuento que vamos a ver, homenaje a Francisco Almeida, está en Historia Prodigiosa, que es un libro de cuentos fantásticos o relativamente fantásticos, bien al estilo eh, Bioy. Y ese es un cuento que en medio que no tiene mucho que ver con el resto de los cuentos. O sea que ya desde el vamos hay como un dislocamiento, una rareza, una cosa fuera del registro, incluso en el propio libro en el que se publicó en forma de libro este cuento por primera vez, que, si te parece, vamos a decir que es del año, se publicó por primera vez en el año 54, en 1954, en el número de julio-agosto de la revista Sur. O sea, salió primero publicado en la revista. Y recién se publica 2 años después, en el 56, en Historia Prodigiosa, que se publica en México y no circula en Buenos Aires, hasta 1961, en que creo que MC lo publica recién por primera vez en Buenos Aires, en 1961. Y si querés nos Bastante metemos tiempo ya después. Bastante bastante tiempo. tiempo después. Y las fechas acá son importantes, porque un poco lo que vamos a hablar es del carácter político e histórico de este cuento de Bioy. O sea que vamos a decir que entonces no se trata de un cuento fantástico, para nada, no es un cuento fantástico. Exacto. Si bien recrea de una manera que no es historiográfica ciertas cuestiones, ¿no? O sea, podríamos decir que es un cuento histórico, pero también que retoma y conduce información histórica o información historiográfica que puede ser chequeada hacia otros lugares. No entra como es un cuento que no entra, es un cuento netamente histórico. Si podríamos formular esa categoría, ¿no? Que es medio rara también. Pero bueno, que abreva en la historia, que versiona algunos hechos de la historia, pero no es un cuento fantástico. Es interesante el movimiento ese, porque en base a episodios históricos reales, ficcionalizados, porque efectivamente se sitúa básicamente, vamos a decir, en el año 1838, en ocasión de la rebelión de lo que se llamó los Libres del Sur.
que fue una rebelión de estancieros contra Rosas en medio del bloqueo francés a los productos argentinos en el Río de la Plata, 1838. En el cuento no dice la rebelión de los líderes del sur, pero dice la rebelión del sur. O sea, se habla de eso, Estamos ahí nomás. estamos ahí nomás. Y eso se repite todo el tiempo, ¿no? Se menciona a Florencio Varela y a Juan Cruz Varela. Vamos a reponer un poco el relato para el que no lo leyó. El relato tiene dos partes. En la primera encontramos a un poeta, un joven poeta, que va a ser el protagonista del relato, que es Francisco Almeida, exiliado a Montevideo, con una vida sosegada. Creo que es la parte que más me gusta del relato, porque es feliz, hay una cosa feliz. El tipo está indignado porque está exiliado, pero vive, ¿no? Los vive como medio arriba, con unas mujeres que lo atienden, unas tías viejas. Se dedica a traducir la Eneida, escribe un drama clásico, es un clasicista, ¿no? No es un romántico, todavía eso me interesa, ¿no? Todavía no existe el romanticismo en el Río de la Plata, entonces él, o sea, ya para el 38 sí, porque el 35 se hacen los salones famosos de Echeverría, el Loma Socialista, ¿no? Pero bueno, él está en Montevideo, está alejado, no participa de esa tertulia, no conoce la generación del 35, entendemos, entonces todavía sus patrones son clasicistas. Hay que decir, te agrego Sí, solamente esto. dale. Está exiliado, porque es una parte del cuento y me parece importante. Está exiliado más por razones familiares que no por su propia actuación. Él es un Claro, joven, no es claro, un unitario que tiene que estar exiliado, sino que se aclara que está exiliado más por razones familiares, o sea, por actuaciones de sus padres, en todo caso, que por su propia actuación política. Esa ajenidad a la experiencia política y bélica es fundamental, ¿no? Porque lo vemos ahí muy ajeno a todo en Montevideo. Después va a ser importante para la segunda parte del relato. La verdad que Bioy mete una cantidad de información enorme en muy pocas páginas. Es bastante virtuoso en ese sentido. Entonces ahí está Almeida en Montevideo, trabaja en una ferretería haciéndole los libros, eso me parece un detalle increíble, y hay uno de los detalles que más me gusta del libro, que es que los ferreteros estos, que también son medio parietos, ¿no? Lo enganchan ahí para laburar, en un momento le dicen, vamos a ampliar acá el boliche, porque... y a él no le interesa nada eso, ¿no? Digamos, todo lo que es el comercio, la vida comercial, de trabajo, la vida del trabajo no le interesa. Eso me pareció buenísimo, ¿no? Él vive No, de de hecho, alquiler. él, perdón, le lleva los libros contables, una vez Exacto. por semana pasa a buscar, o sea, es un laburo muy por encima. Y lo posterga, encima lo posterga, Encima ¿viste? lo posterga, sí, Sí. sí. O sea que ahí hay como una pertenencia a una clase que, bueno, que nada, es determinante, ¿no? Es determinante. Es determinante para su ethos y su pathos. Y después, esto de la... Voy a adelantarme un poquito a una idea que tengo, pero esto de los tipos ampliando la ferretería me hace acordar a Zunino y Zungri, que en el Aleph deciden ampliar la lechería que tienen ahí abajo de Daneri, ¿no? Es un relato también cercano en el tiempo, el Aleph, ¿no? Del Aleph de Borges. Y como que siempre está la gente que trabaja, los comerciantes, ¿no? Y que son poco interesantes, tanto para Bioy como para... Incluso en el relato del Aleph amenazan con destruir la poesía del Aleph, ¿no? Digamos, van a tirar abajo la casa antigua, familiar, qué sé yo, una casa que está ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y esa cosa de que aparte yo la veo mucho como con los tanos, ¿no? Que de repente expanden el negocio, expanden me parece un gesto, claro, y a los otros no les interesa. Y si esa expansión incluso los amenaza, ¿viste? Como que, como que es amenazante. Ellos están en otro lado, haciendo otras cosas. Y después va la tertulia, que eso también me parecía otra escena buenísima, muy, muy interesante,
va a la tertulia y se encuentra con todos los exiliados y empieza la discusión sobre Rosas, ¿no? Cómo volver, qué hacer, con quién aliarse, que es una discusión completamente también superficial, ¿no? Hablan de cosas literarias, él quiere hablar de lo que está escribiendo, pero medio no le da bola, no conoce gente de la que está ahí tampoco, no termina de identificar gente de la que está ahí. Y también me pareció como la vida política de los exiliados completamente desorganizada, ¿no? Sí, en un momento, antes de la tertulia, aparece para mí una escena que es muy importante y un personaje que es lateral, pero termina siendo importante, que es el que le comunica las novedades, ¿no? Es un amigo de él que representa un poco el contrario, que no es un tipo melancólico, ni reflexivo, ni cínico, sino que es un amigo que se llama Videla y que es un hombre de la política. Que incluso hay hasta una cuestión física que podríamos charlar un poco más adelante, porque yo creo que acá hay algo en el orden de la sexualidad en todo el texto que también se puede llegar a usar como línea de lectura, que tiene que ver con la hombría. El personaje de Almeida en una parte se lo define, eh, ahora voy a ver si encuentro el textual, pero en este caso vamos a definir, te digo rápidamente el otro, el que viene a darle la noticia de que la rebelión en Buenos Aires estaría iniciándose, se llama Videla, ¿no? Que por otro lado es un apellido fuerte, esto recordemos es en 1954, o sea que no hay forma de que Bioy haya querido darle una connotación, pero fíjate cómo son las cosas de la historia y la política y la literatura. Y este Videla es bajo, robusto, enérgico, un caballero rural, nutrido de carne, acaso un marino, como sugería el óvalo espeso de la barba. Y en la descripción inicial de Almeida, que es el personaje protagonista, es todo lo contrario. Dice incluso que no lo toman en el servicio militar porque parecía enfermo, porque tenía una tos, que lo dieron creo que asumieron que tenía una enfermedad crónica, que no me acuerdo cuál era ahora de la época, una estrechez de hombros, una cosa Sí, sí, como es el amanerada, típico, ¿viste? sí, sí, Débil. es el típico, es el casi el lugar común del poeta, este, del poeta clasicista y del poeta romántico, y en general de todos los poetas, ¿no? Ahí del hombre de letras, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Las Este, manos, se hace alusión a las manos sí, delicadas sí. también, ¿viste? No, Y pero medio que aparte, el cuento puede ser un pasaje. Fíjate que nosotros incluso en nuestro propio vocabulario actual, cuando queremos decir que algo o alguien es afrancesado, tiene una connotación, como le decía a Tellerman. Digo, más allá de la corrección política, digo, existe sí, sí, dentro del claro. lenguaje rioplatense actual decir que algo es afrancesado. Y vos fíjate que Francia aparece de manera permanente en el cuento. De hecho, los ferreteros para los que trabaja son Casa, franceses. sí, Casa Mayor. Yo pensé que eran catalanes, que también podría haber, bueno, es más o menos ahí, estamos hablando de lo Sí. mismo. Y él desprecia, ¿no? Todo lo que es la ferretería. Me encanta eso, es como ahora no, adelanto un poco, pero entre la poesía en su estado más autónomo, ¿no? La vida poética, la vida lírica, con una cuota de insatisfacción muy grande. La expertise de la letra. Y la guerra, que es lo que va a venir en la segunda parte del cuento, y la guerra que siempre es amarga, digamos, no hay una idea completa del triunfo en la guerra, ¿no? En el Ujú. enfrentamiento bélico. Siempre es una cosa con una cuota de amargura, de drama, de tragedia, digamos. ¿No? Siempre su espesor es trágico. En el medio, ¿qué hay? Una ferretería, que me parece que es genial la idea, ¿no? Porque en el medio hay una ferretería. Si el tipo hubiera encarnado la épica de los ferreteros, vamos a abrir espacio, vamos a laburar, vamos a vender las piezas de la modernidad, porque una ferretería finalmente lo que te vende es eso, ¿no? Digamos, el cuento no hubiera sido tan interesante. Está bien, por ahí. Pero la idea de felicidad, que ligada al trabajo, a los ferreteros, ¿no? Porque el ferretero está ligado a una pasión muy mínima, ¿no? Que es la de primero el trapicheo, la venta, pero también la de construir pequeñas cosas, ¿no? Con clavos. En esa Claro. época
¿no? Con sogas. La ¿No? construcción más familiar, ¿no? Porque Sí, no es un sí, claro, corralón de materiales. claro, claro, En el exacto. ferretero Después, van las familias. pero bueno, ahí estaban naciendo esas repúblicas, esas naciones, y podría haber sido la épica familiar de después transformarse en constructores, porque todo era muy germinal. A mí me gusta el espacio de la ferretería. Digo, yo creo que ahí es donde se le ofrece al protagonista un destino de pequeña épica, la épica del trabajo, y él la rechaza. Y a mí ahí me parece que se condena. No antes, no cuando se sube al barco, ahora vamos a contar, ¿no? La segunda parte. Él, al despreciar la épica del pequeño trabajo, ¿no? Que es la épica del sindicalismo, del gremio, de trabajar con los gremios, de trabajar para la paz, para la construcción de pequeñas cosas, ¿no? ¿Viste? En un momento se discute, ¿no? Hay que aliarse con los franceses, no, porque ellos no. Los tipos están en un bar y están discutiendo grandes alianzas que se les escapan totalmente, ¿viste? Ellos no pueden decidir aliarse o no con los franceses en contra de Rosa. Están discutiendo como quien discute la televisión, digamos. Bueno, eso te lo relativizo un poco, porque en esas discusiones aparecen un par de viejos caudillos unitarios, no se mencionan nombres, porque específicamente dice, no menciono el nombre, pero uno puede suponer que quizás era incluso Mitre o Lavalle, no sé, habría que ver las fechas. Pero en esas discusiones, que en realidad es en la puerta del Nacional, en la puerta de un diario, donde se juntaban a comentar las noticias, ahí en Montevideo, aparecen un par de figurones importantes, o sea, era como la casta política unitaria exiliada ahí que estaba haciendo. De hecho, después, en la segunda parte, cuando él asume un compromiso, es porque tiene la oportunidad, porque está vinculado Sí, socialmente. está bien eso, pero también hay como una especie de... Sí, yo entiendo eso. Yo soy muy escéptico con la discusión política, por ahí soy muy escéptico con la discusión política menor frente a los destinos de la historia, ¿no? Está bien lo que marcás. De hecho, él después, vamos a avanzar sobre la segunda parte del relato, Videla le lleva la información esta de que se viene la rebelión y él impetuosamente, sin ninguna orgánica, porque no es un tipo, se sube a un barco, cruza el río de la Plata, ¿no? O sea, asume una posición, a esto es a lo que voy, no como poeta, sino como una figura política y bélica, asume una posición que no estaba era una posición de aventura, una posición romántica, no estaba dentro de un encuadre político fuerte, sino que él se sube medio que sin saber, quieren ir a pelear contra Rosa, sí, vamos. Se suben al barco, ¿sí? Se suben supongo con una cosa muy improvisada, ¿no? Una chalupa. Una chalupa, exactamente, un bote, se suben un bote, no es que se suben a Claro. un barco de guerra. Irregularmente, completamente, es una tropa irregular, no hay, viste, experiencia, no hay línea, no hay. Bueno, les dan unas armas, supongo, ahí, porque después van a pelear, y desembarcan del otro lado con una inorgánica muy fuerte, digamos, ¿no? Con una inorganicidad muy fuerte. Bueno, y contamos un poco qué pasa, ¿no? Ahí se encuentran con los federales, los federales los Desembarcan vencen, en, desembarcan en, creo que en Pergamino, si no recuerdo mal. ahí está, cruzan por un lado, ¿no? Está bien, cruzan el Río de la Plata. Ese cruce es vital para la figura de Almeida. O sea, ahí se da el paso, el cruce del Río de la Plata es el paso a la política, es el paso a la experiencia, podríamos decir. Sale de las letras en el exilio y pasa a la experiencia, pasa al orden de la ejecución de los cuerpos, ¿no? En el sentido de que los cuerpos se ponen en movimiento. Se ejecuta la orden y pasan, ¿no? Cruzan el río. Es un momento de pasaje muy grande en el cuento. Desembarcan y enseguida empiezan a pelear contra los federales. De ¿No? hecho, Terra, te interrumpo por esto, porque en el segundo párrafo dice esto mismo, pero en el sentido contrario. En el segundo párrafo del texto dice, su fuga a la otra banda, el tradicional cruce del río, ese momento romántico de la carrera de honores de los porteños, ocurrió en 1834.
Ahí está Claro, hablando cuando fue de Buenos cuando Aires a va. Montevideo. Y después hay una vuelta de eso que se vos Claro, estás hay un contando. reflujo, ¿no? Hay un reflujo. Este, pero bueno, es una tropa muy irregular. No es que del otro lado hubiese tropa regular. Los que los esperan también son unas especies de gauchos federales, pero mucho más curtidos, preparados para eso, están patrullando la zona justamente, supongo que en esa línea, ¿no? Hay un encontronazo y quedan vivos dos personajes, Almeida propiamente, y otro Sí, lo personaje. capturan. Los Capturan a capturan. Almeida y a otro que se llama Cruz, que también ahí podemos pensar un poco Sí, alguna total. vocación de hoy, ¿no? Sí, un nombre Capitán Cruz, épico. Almeida. Y ahí tiene una escena bastante impresionante que siempre se ha tratado de esconder, ¿no? La historia Villiquen de la Argentina, contra la cual no estoy en contra, precisamente, digamos. Pero bueno, es una historia para niños, historia de la primaria, se ha escondido bien, supongo que bien, que con un fin pedagógico afirmativo, acertado, pero se ha escondido la cantidad de degüellos que hubo en el Río de la Plata, digamos, y en la Argentina toda, pero el Río de la Plata seguro, ¿no? Una forma de asesinato muy antigua, muy cantada también, bueno, está la Refalosa, ¿no? Pero hay una escena que a mí siempre me impresiona, quizás porque estoy muy influenciado por la historia de Mayo, y la historia posterior siempre me resulta triste, desagradable, pero empieza una degollada, ¿no? ¿Cómo es que dice Bioy? Se engolosinan, dice en un momento, ¿no? Hay una cosa degollando a los, a los invasores, ¿no? A los tipos estos que venían y lo van a degollar a él. Hay un término que usan, que se usaba y que es simpático, que es la refalosa, ¿viste? Claro, Para pero la hablar de... referencia era otra cosa, porque en vez de cortar de adelante, cortaban de atrás, ¿no? Esto es al mejor estilo Matarife, los pasan Bueno, con el cuchillo, los cortan así, se acabó, y es una escena bastante terrible. Y le perdonan la vida a Almeida y a Cruz por una situación que a mí me parece también muy interesante, que es, pese a todo, el tipo peleó bien, como peleó bravo, y por eso los quieren matar, pero el capitanejo le dice, no, déjenlos que pelearon bien, los quiero llevar para... bueno, el narrador dice en ese momento, cuando se bajan a pelear, Cruz y Almeida tienen un rol destacado, que de hecho es como una cosa extraña porque el tipo nunca había empuñado un arma y de repente es un bravísimo guerrero, Almeida, el protagonista, y Cruz también. Entonces cuando los capturan, Ahí va. el narrador dice algo así como, plantea la duda si es de verdad o sarcásticamente, dice, a estos dos los quiero premiar, separámelos que los voy a mandar al cuartel de Monte, como la Claro. guardia de Monte. Sí, sí, Y exacto. el narrador mismo dice, ¿acaso sarcásticamente o verdaderamente? O sea, no se sabe si el premio, hasta ese momento del cuento, no sabe si efectivamente lo van a premiar con la vida o si tiene una carga irónica lo de premiar, y es que no solamente que los van a matar, sino que los van a torturar o hacer Claro. algo A peor. estos, a estos dos salvajes, la escena es muy buena, ¿no? Es casi gauchesca. A estos no me los toquen. El gauchaje protestó contrariado. Les tenemos más ganas que a Naide, argumentó alguno. Otros, con la sonrisa humilde y con voz de súplica, mostrando el cuchillo, pedían esos pescuezos. Sincera o sarcásticamente, explicó el niato. Sincera o sarcásticamente, ¿no? A estos dos salvajes quiero premiarles el valor. Los mandaré a la Guardia del Monte de regalo para mi compadre González, su majestad caranchísima. Bueno, ahí está. Ese fragmento es bárbaro. Maniatados los montaron a los dos en un caballo y los arrearon hasta una estancia de las inmediaciones. Bueno, y ahí entonces se desencadena una segunda parte, de la segunda parte, o casi una tercera parte, Claro. que es la más rara del relato, ¿no? No sé cómo la Sí. viste vos. Yo pensé que el relato terminaba ahí. Es la más torpe, ¿no? Es la más, Eh, es donde viene un poco el panfleto político, no por mm, panfleto ni por político menos literario,
Pero creo que ahí Bioy se tiene que apurar. Pero también ese apuro tiene que ver también con los hechos de la experiencia, de la guerra, con los hechos que están narrando, ¿no? Se tomó Sí, todo el hay tiempo una. del mundo con la Ah, molicie de las siestas montevideanas y ahora las sí. cosas van rápido porque se acabó la franela y la guerra funcionan las cosas de otra manera, ¿no? En el orden de la experiencia, diría yo. Funcionan las cosas de otra manera y el relato se acelera mucho. Y se ralenta cuando aparece el hombre de letras, pero del otro bando, ¿no? Ahí se ralenta. Sí, yo no lo veo. No sé si llega a ser un hombre de letras, porque vamos a contar, a finalizar Sí, el. dale. Lo capturan, entonces lo llevan a esta guardia del monte donde lo reciben dos federales, jefes. Uno, un capitanejo medio brutazo, y uno que dice el narrador, que es raro porque todo el tiempo el narrador viene como sabiendo todo lo que pasa y de repente cuando llega ahí dice, tenía aspecto de estanciero, como no sabe, no tiene acceso, se nos dice algunas cosas por aproximación. Eh, un estanciero, un tipo con pinta de estanciero que estaba por encima jerárquicamente del otro sargento más sanguinario, pero con tropa a cargo, y tienen algún diálogo ahí, qué sé yo, pero rápidamente llega un soldado y lo agarra de la nuca y como decías vos antes, y le corta el cuello. Digamos, lo degolla y Sí, es termina. como que se salva de la degollina in situ, pero Claro, Way mete una escena más, por eso es la coda, por eso digo que hay una claro. coda, mete una escena más, lo Donde mantiene nos vivo, enteramos que Cruz se escapa, sí, el otro se exacto. escapa. Ahí lo que tendría que haber pasado, según el modelo de relato, es que Almeida se escapa. Digo, le dan la posibilidad, es muy sorprendente el final. Sí. ¿Por qué? Porque le dan la posibilidad de escaparse. Narrativamente el narrador le da la posibilidad de escaparse a Almeida. Todo ese traslado a Bioy le sirve para bajar línea, porque viene la discusión entre el hacendado y el jefe, Ujú. donde hay un intercambio bastante brutal de posiciones políticas y de chupamedismo, besamano. Hay como toda una situación ahí muy pegajosa de arribismo, digamos, a ver quién es más federal, ¿no? Porque el estanciero, te agrego esto nada más. Hay un diálogo que es interesante ahí, y que es interesante incluso a la luz de lo que estaba pasando históricamente en donde está así todo el cuento, porque la rebelión de los Libres del Sur es una rebelión de ex-rosistas, o sea, de sectores sociales ni hablar, pero incluso políticos que venían del rosista, saladeros de todo el sur de la provincia de Buenos Aires, gente que compartió, incluso hay, creo que hay uno que en la historia argentina, creo que es Massa, que no sé si no era el cuñado o el primo de Rosas, que lo fusilan cuando lo capturan, no, revelado, lo capturan, pierde la rebelión y después lo fusilan. O sea, como que Rosas dijo, no perdono a nadie, ni siquiera a mis familiares. Y hay en el diálogo este que vos mencionás, que de verdad que es muy interesante para entender políticamente, porque el tipo dice, con esto voy a poder demostrar que efectivamente, que me pasé en serio al rosismo, a ser federal, porque como venía, por ser estanciero, era medio sospechado, ¿viste? Por la chusma rosista, por la plebe Claro, rosista o por el canon es cultural un, de lo que el es un rosismo. personaje que viene de otro lado, el tipo. De hecho, está en un escritorio, lo interesante es eso, ¿no? Que el tipo está en un escritorio. O sea, Sí, y arriba del escritorio hay un rebenque. Como que ahí hay como sí. un juego todo el tiempo de la duplicidad, ¿no? De la letra y la experiencia, la letra y la guerra, etc. Pero bueno, bien, termino esta idea, ¿no? Narrativamente pasa el panfleto, Bioy, pasa este diálogo entre los federales, y después vos decís, bueno, ahora se escapa Almeida. Y no, ahí el final es sorprendente, entra un tipo afuera y le corta el cuello a Almeida y lo mata. Y Y el termina el cuento. otro, y termina el Y cuento. termina el cuento. Claro, y el otro, hay un paréntesis donde se anticipa que Cruz logra escaparse y después, bueno, tiene una pequeña sobrevida biográfica en el cuento, ¿no? Se cuenta que estuvo peleando, qué sé yo. Pero lo interesante es que uno de los gauchos que entra le dice, ¿y usted por qué no se escapó? Le dice Almeida, ¿no?
¿por qué no se escapó usted? Le dice. Cuando se enteran de que el otro se escapó. Y ahí la pregunta es muy buena, porque el Gaucho para mí se la hace a Bioy. Dice, ¿por qué no lo hiciste escaparse? Y Bioy ahí responde, ¿no? Le dice, sí, porque vos lo mataste. Porque vos lo tenés que matar, porque esto no termina feliz. No hay la conclusión no es feliz. Y Bioy también ahí lo condena a Almeida, ¿no? Almeida tendría todo el derecho de decirle, che, pará, hicimos toda la vida montevideana con una molicie, una cosa completa, una descripción, y muy rápido acá, y Bioy le va a responder al personaje, y sí, viejo, pero las cosas son así. Es como que entra la historia, yo diría incluso que lo real entra, ¿no? Cuando entra el gaucho ese, ahí a esa guardia, lo que entra fuertísimamente es esta presencia de lo real. No hay joda, no hay final feliz, no hay escape. Incluso le pregunta, vuelvo al mismo, ¿por qué no te escapaste? Le dice, ¿no? Hay una fuera del texto ahí muy fuerte, ¿no? Que hace que el texto sea un panfleto bastante más contundente que si Almeida se hubiera escapado. Incluso no solamente tiene la posibilidad narrativa de escaparse, sino que hoy también podría haber terminado el cuento ahí, digamos. Entra el gaucho, envalentonado, no sé, y finaliza, ¿no? Todos suponemos que es carne de huello, o no hubiese cambiado, o sí hubiese cambiado, porque justamente esta decisión que vos decís de, digamos, la irrupción de lo real, la irrupción de lo político, con esa fuerza, termina con toda especulación, termina con toda floritura, ¿no? Y hay una cosa que en relación al cuento que vos recién mencionabas o sugerías, que primero, hay una desproporción enorme entre la primera parte y toda la descripción de la vida de Montevideo como que las cosas se empiezan a desencadenar de manera muy vertiginosa, y el cuento termina, a mí por lo menos me quedó la sensación de que hay un final. Para que suena el teléfono increíblemente, en pleno siglo XXI está sonando el teléfono. Pará, seguí ¿Entendés? vos. No, tenés tranquilo. Ah, Ahí bueno, estamos. irrumpió lo real. No pasa nada. Bueno, esa desproporción, vos de alguna manera le asignás razones estéticas y políticas. A mí me parece de que hay ahí una torpeza, qué sé yo, por ahí es demasiado soberbio decir eso, pero hay un apresuramiento en terminar el cuento de esa manera. Hay como, se deja traslucir, hay como una evidente toma de posición. Y acá sí, volviendo un poco al título de esta cátedra libre de literatura y política argentina que estamos queriendo construir, esa relación entre la cultura y la política, entre las letras y la política, entre las armas y la política y la acción, entre la vida y la biblioteca, ¿no? Las distintas. Bioy, estamos hablando que lo publica en 1954. En algunos lugares dicen que lo tenía escrito desde 1952. No lo sabemos a ciencia cierta. Se publica en 1954. En 1952, en Argentina, hay un intento de golpe de Estado frustrado, creo que del almirante Rojas, si no recuerdo mal, que Perón logra vencer. En el 55 va a venir la Revolución Fusiladora, que, bueno, efectivamente Perón no logra desbaratar y se efectiviza un golpe de Estado. Esto se publica en julio-agosto de 1954. El país ya estaba candente. Me parece que hay una necesidad de Bioy de tomar explícitamente, de dejar asentada explícitamente una posición política que lo sitúa un siglo atrás, ¿no? Es como que reproduce 100 años atrás de historia política argentina y sitúa la historia ahí. Hay una clara y evidente analogía entre Perón y Rosas. De hecho, en varias partes del cuento
a Rosas se lo llama el monstruo, de la misma manera que está La fiesta del monstruo, que es de 1947, el cuento donde se llama así a Perón. El golpe me parece que fue el del 51, el que hace referencia Ah, 51, puede ser. sí, que no anduvo porque el que lo comandaba era un general retirado, era Menéndez, que era un retirado. Ah, Después Menéndez, en es el verdad. 52, hay como una especie de compromiso, digamos, del gobierno, que ahí se empieza a tensionar más con el ejército, porque claro, lo empieza a ver como un enemigo, ¿no? Es importante lo del 51, 52, podríamos decir. Eh, yo creo que Termino era. esto, discúlpame, termino esto nada más, Dale, Germán. dale, dale, dale. Eh, Uno cuando termina el texto, a mí por lo menos me pasó que queda una sensación de cierta torpeza, ¿no? Creo que no está bien, es un cuento muy bueno, es un cuento que está escrito de una manera que genera es un cuentazo, pero uno puede ver ahí cierta, por lo menos en mi forma de ver las cosas, cierto apresuramiento, cierta ansiedad y cierta torpeza en el manejo literario de un asunto político. Digo, desde el estalinismo y ni siquiera el estalinismo, digamos, de la literatura realista soviética, todas las veces en que uno quiere decir algo de manera más o menos evidente, lo único que hace es malogra el arte, o sea, malogra el texto, si es un texto, y también malogra el mensaje político. Sí, O sí, sea, por supuesto. Él, poniendo ese degüello final, subraya algo. Ese subrayado nosotros lo tenemos que leer. Pero no creo que haya torpeza. Es consciente él, ¿eh? Para mí es consciente, no importa la discusión. Está ahí, hay que leerlo como tal. ¿Y cómo lo leemos nosotros? ¿En ese contexto de escritura o en cualquier otro contexto de escritura? Para mí, ahí Bioy es ganado por su panfleto, es ganado por sus ideas y no puede darle la sutileza, ¿no? Irrumpe su propia ideología, lo pone en esa situación, ¿no? No puede darle la sutileza que él quiere, o que él podría darle como escritor. claro. Pero bueno, eso lo hace interesante también, ¿no? Digamos, no nos deja como la clásica obra, ¿no? No es brechtiano, que dice, bueno, yo tengo un panfleto, pero voy a intentar poner a dialogar dos voces y que no se resuelva, ¿no? Porque si no se resuelve, no es shakespeariano, ¿no? Que Claro, siempre te deja no, como medio. No tiene vocación canónica el cuento. claro, No va. Él vio y decide que el cuento en ese momento no se puede enseñar en el colegio, no se pueda compartir con gente de la oposición. ¿No? Lo lee un napolitano, peronista, él decide ahí, lo lee un peronista y dice, bueno, esto es un panfleto, viejo. Digo, sin embargo, si lo hubiera buscado, le hubiera buscado una vuelta, creo que tampoco tenía mucho tiempo, ¿no? Hay que pensar eso, para un relato, pero si lo hubiera, no sé, se hubiera escapado, que es una resolución débil frente a la que está, pero eso lo hubiera llevado a otro estadio de conciencia, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre comentamos, ¿no? Los caudillos no eran brutos. Los caudillos también tenían formación, ¿no? La famosa esta anécdota, ¿no? que Piglia usa, que me parece bastante buena, de que lo volean a Paz, lo bajan del caballo y el tipo ya se da por degollado y no, lo ponen cautivo, le dan un poncho y después le acerca, el caudillo le acerca un libro, La conquista de las Galias, para que se entretenga, el tipo no le da un libro, ¿no? Como diciendo, eso hace que la historia argentina de repente cobre un volumen por fuera de las propagandas políticas, ¿no? La literatura tiene esa finalidad, escaparse del panfleto. Sin embargo, el panfleto es contundente. Él al que le habla, al tipo que lee la revista Sur en el 54, le está dando un mensaje muy claro. No vas a zafar, te vas a rebelar y si te rebelas mal,
no vas a zafar. El otro es perverso, siempre va a ser va a postergar tu degüello, pero va a ser perverso. O sea, como máquina política, hablándole a los propios, el texto está bien subrayado. Como máquina literaria, y entonces decimos, ¿dónde estamos? Esto nos reenvía a un afuera, que es más complejo todavía. Siempre el afuera de los textos es más complejo, pese a lo que digan los escritores, ¿no? Y la gente de las letras. El afuera siempre es más complejo. Entonces vos vas afuera y encontrás esto, ¿no? Lo del peronismo, toda esta cuestión, y también la propia historia argentina, que ahora quiero introducir, si te parece, las referencias Sí. al Francisco de Paula Almeida. Déjame antes de eso decir algo en función de esto que decís, que me parece muy interesante. Porque tiene otra parte complementaria con el mensaje este que vos decís, ¿no? A sus bases. Y decir, bueno, tomar partido puede implicar esto, puede implicar que te corten el pescuezo. La complementariedad de ese mensaje, digamos, la otra parte del mensaje, es la esperanza, que es toda la parte inicial y que va en todo el texto desarrollándose. De hecho, arranca diciendo el narrador, son antiguas alegorías de la esperanza, se refiere a la figura de los poetas. Y los poetas, yo me gusta entenderlos como alegorías de la esperanza. Y después sigue con eso. Y también como la esperanza muchas veces no cumplen lo que prometen. Y después todo el tiempo está hablando sobre la esperanza de que en algún momento el monstruo, el tirano, caiga, y él al principio tiene dudas porque le vienen con las noticias, dice, pero siempre están pasando, cuando le dicen que hay una rebelión, dice, pero siempre, todos los días me dicen que hay una rebelión y nunca pasa nada, y siempre cada vez está más fuerte, y Encarnación Escurra está haciendo lo que quiere, y la esperanza estamos hablando de que se publica en 1954, menos de un año después, efectivamente esa esperanza de los gorilas se va a ver colmada. Para mí ese es la otra parte del mensaje político que tiene que ver con la esperanza y que si incluso se pierde la vida en esa toma de posición, bueno, tiene la delicadeza de no decir vale la pena, pero queda sugerido. No, por supuesto. Queda sugerido porque el título del texto se llama Sí, Homenaje a total. Francisco de Almeida. O sea, ahí sí hay una cosa panfletaria y directa. Y si me permitís lo último, antes de que pasemos a esto que planteabas, que tiene que ver con que homenaje, eh, que tiene una raíz etimológica común con hombre, y completo esto que sugería al principio en un momento, pero no quería adelantarme, que es de alguna manera un pasaje, ¿no? Todo el movimiento que hace Almeida es un pasaje de una cosa medio afeminada, manerada, que no lo aceptan para la guerra, y bucólica, y poética, y descreída, a, bueno, el pasaje a un hombre que efectivamente empuña las armas, toma una decisión, se embarca en una chalupa, pelea como un hombre, pelea fieramente, y encuentra su destino suramericano, diríamos. Sí, sí, en ese sentido, por eso es un homenaje, claro. Sí, está bien, la lectura es esa, ¿no? Digamos. Sí, sin duda, la lectura es esa. Lo que pasa es que sí, coincido plenamente. También en algún punto hay una confrontación no tan menor, bastante central en el texto, con los hombres de letras de la revista Sur, ¿no? Que seguramente se vivían quejando del peronismo en sus salones de té. El peronismo no era en ningún caso el rosismo. Esa analogía solamente la pueden hacer ellos que son ignorantes de lo que está pasando, ignorantes de todo, ¿no? Digamos, porque la analogía rápida entre el rosismo y el peronismo es algo que hay que evitar. Entonces en sus salones de té los del Grupo Sur, bueno, está bien, después le puede dar mil vueltas, pero no estaban degollando gente en la calle, digamos. No, bueno, en ese sentido no. Claro, En no lo ese dejaban sentido, participar, pero ¿qué participación política anterior tenían Bioy, Borges o incluso la gente de Sur? La metieron en cana a Victoria Campo, ¿cuánto tiempo? no, Digo, bueno, Borges después renegó, pero tuvo su pasado irigoyenista no, está bien, en la pero década del digo, 30. a ellos el peronismo no les recortaba, yo voy a ser categórico acá, perdón, no les recortaba
¿Qué les recortaba? El acceso al Estado, si eran todos liberales. Victoria Campos no tenía acceso al Estado y se quejaba de eso, mentira. No. Era cuestión netamente ideológica. Y Bioy, en ese sentido, le dice, bueno, miren ustedes que se quejan, pero están tomando el té. Digo, la imagen de tomar el té porque se juntaban en salones, esta cosa de sur de interiores, ¿no? Leyendo autores europeos, o de la tradición argentina más inocua. Bueno, miren, acá hay un tipo que cruza el río, se transforma, le va mal, pero yo le hago un homenaje, ¿no? También hay el subrayado ese impacta en los lectores de Sur, ¿no? De hecho, el narrador que funciona, el narrador en tercera, que funciona ahí, que podría ser tranquilamente un escritorzuelo, un periodista amigo. Y de hecho el En texto alguna- está escrito en primera persona, aunque no parezca, Es porque verdad, es verdad, es verdad. cuando empieza dice, lo voy a buscar, cuando empieza Sí, dice, sí, es verdad, es verdad. Está escrito en primera, es dice, verdad. Está escrito en primera, pero vos fijate que hay como una cercanía claramente con el universo que se narra, hay una lejanía con el universo federal que marcábamos por antes, supuesto, por y, supuesto. y Entre y los en algún jóvenes momento. poetas argentinos de la primera mitad del siglo anterior, encuentro que Francisco Almeida encarna mejor que nadie, encuentro ese verbo en primera persona, en presente en primera persona, encarna mejor que nadie ese patético símbolo. No hay una primera Sí, persona sí. escondida. Bueno, vamos a la Bueno, afuera. te Sí, digo sí. esto, en un momento, cuando está contando un poco las circunstancias históricas de la historia que va a narrarnos al comienzo del texto, el narrador dice, por fortuna para ti y para mí, lector o querido lector, eso ya no pasa más. Hace una especie de valoración positiva de que ahora hay un estado moderno, hay una normalidad, no te vas degollando, digamos, ¿no? Y matando por ahí, pero el tipo lo ve como algo virtuoso eso, digamos, no le gusta. Hay una mirada un poco despolitizada que coincide un poco, porque es el comienzo del texto, con la posición también de Almeida, ¿no? Como de desinterés con respecto a la cosa política o a la lucha por el poder. Ujú. Y antes que nos metamos en eso, digo lo último porque no lo habíamos charlado, me llama la atención que uno de los textos que yo había pensado para mencionar, que se podían leer más o menos parecidos, porque ¿cuántos textos de escritores argentinos hay que hagan este movimiento de situar en el siglo XIX una historia para decir algo político del presente? Hay, pero no hay tantos, me parece. Habría que indagar un poco más. Uno que a mí se me ocurrió mencionar es Mis Olvidos, de Almiro Sáenz, que es un libro, no es un cuento, es una novela histórica escrita desde una primera persona del General Paz, que por eso lo digo porque vos lo habías mencionado, que el General Paz tiene su famosa obra que son las memorias del General Paz, mis memorias. Entonces, Dalmiro Sáenz se escribe como una especie de lado B de ese texto, ficcionalizado, por supuesto, que se llama Mis Olvidos, o sea, lo que no puse en las memorias y cuenta un poco, bueno, gran parte del texto está en el calabozo en donde le alcanzaron justamente los libros que vos mencionaste. Y después, digo, para pensar otros cuentos que Yo hagan lo que ese pensaba era movimiento. algo, yo creo que hay más de lo que parece quizás, pero pensaba que hubiera hecho César Aira, por ejemplo, con este cuento, Bueno, ¿no? O sea, la primera parte la hubiera escrito parecida y la segunda parte hubiera sido cualquier cosa. Va, cualquier cosa en el sentido de que se hubiera ido por la canaleta del juego y de las drogas, digamos. hubiese metido algún zombie. El delirio, claro. Que es un poco la que va ahora, ¿no? O sea, construir algo y después romperlo. Este, sí, bueno. Ay, qué sé yo. La primera novela de César Aira, Emana Cautiva, Cautiva. eh, a mí me gusta Emma mucho. Cautiva. Sí, Emana Cautiva me gusta mucho y tiene un primer momento donde se narra la conquista, el final de la conquista del desierto y durante el 76, ¿no? Y la novela de alguna manera es uno de los textos que inaugura esa relación este, entre represiones, ¿no?
Es una novela de puente entre represiones. Después igualmente se va a otra cosa la novela, ¿no? Pero la escena, yo creo que las primeras páginas de Mala Cautiva son impresionantes, ¿eh? Tiene un nivel, es un lienzo, digamos, escrito de forma contemporánea de lo que es el siglo XIX, los gauchos, los caballos, un nivel de violencia. Es la primera novela, él dice que no es la primera novela, pero no importa, él la pone con la primera que escribió, y si vos lees esas primeras páginas, si se viene un escritor, ¿no? Si esto es lo primero, Dios mío. Claro. Pues bueno, no pasa eso. Pero vamos a la fuera del texto, vamos a ver qué pasa cuando pones Francisco Almeida en Wikipedia, en Google, y te encontrás con la verdad, entre comillas, historiográfica. Me parece interesante ahí hacer ese trabajo. De hecho, encontré un ensayo en la web que trabaja el texto desprendido de su verdad historiográfica como si fuera plenamente una alegoría, cuando en realidad no es una alegoría, es algo mucho más complejo, mucho más pegajoso, porque Francisco de Paula Almeida, ese es el nombre que encontramos en Wikipedia, existió como persona física, ¿no? Entonces no es solamente una alegoría, hay algo más. Mucho más poroso con la Sí, historia, mucho más digamos. complejo, porque una alegoría es, bueno, sí, el panfleto, leímos el panfleto, ¿no? La alegoría, creo que el ensayo es un paper, el ensayo se llama La alegoría en el homenaje a Francisco Almeida. Siempre meterse con las alegorías es complicado porque la alegoría es algo cerrado. Y este cuento tiene muchos lugares por los cuales se escapa incluso al panfleto, incluso a las mismas intenciones de Bioy, y eso lo hace un cuento más interesante, digamos. ¿Qué pasa con Francisco de Paula Almeida? Tiene una entrada en Wikipedia, ya para decir eso, ¿no? Y tiene una duplicidad también este personaje histórico, que me parece interesante también. La duplicidad parecida en un punto al cuento. Tiene un primer movimiento, la vida de Almeida, persona física, como poeta, ni siquiera como poeta, como editor, es el editor de la Lira Argentina, la primera antología de poemas patrios. ¿Mm? Que se publica en Francia, ¿no? Por primera vez. El tipo se va, a eso iba, se publica en Francia, porque el tipo viaja a Europa a formarse como médico y abandona rápidamente la poesía o esas inquietudes dedicadas a la letra y se dedica a ser médico, y médico militar y fundador de la medicina en Argentina, ¿no? Uno de los tipos que trabaja, un pionero de la obstetricia. La verdad que pensar una obstetra en el siglo XIX es algo sorprendente también, ¿no? Pero bueno, tiene ese primer momento en el que él viaja a Europa, edita la Lira Argentina, es reprendido por las autoridades europeas, ¿no? La publicación en 1824 de una colección de cantos patrióticos que tituló La Lira Argentina motivó que el conservador gobierno francés lo expulsara. 1824 estamos pensando, ¿no? Los Borbones, que tenían seguían pensando América como parte de Europa, le hacen un cuestionamiento y lo expulsan, al parecer, de Francia. En 1824, nosotros ya estamos pensando que en 1824 no hay vuelta atrás con la revolución, ya estamos constituidos, digamos, o sea, pero parece que en España, en Europa no gusta, en Francia no gusta, y el tipo empieza un periplo a dar vueltas, pero ni siquiera lo firma El libro. el prólogo como editor. Firma el editor, pero se lo sacan medio suerte, ¿verdad? Le dicen, usted es y tiene problemas. Aparece la política otra vez, ¿no? Pero ligada en este sentido a la independencia. Bueno, déjame agregar algo que, Dale. volviendo al texto, que es otra lectura, me parece aceptable y complementaria,
que tiene que ver con lo francés. A mí me llama poderosamente la atención la cantidad de referencias a Francia que hay, de manera explícita, otras un poco más tamizadas, pero sin ningún tapujo. Permanentemente está la cuestión francesa. De hecho, al principio, el narrador, para referirse a los poetas, hace un movimiento medio elíptico y raro, y se va por las nubes y dice, no me refiero, y nombra a varios poetas. Todos los poetas a los que no se refiere son todos británicos, españoles, ninguno hay francés, o sea, y después, o sea, por la negativa es todo lo que no es francés, incluso europeo. Y después hay permanentemente, desde los ferreteros que eran franceses, hasta en un momento cuando el tipo está haciendo el movimiento del pase entre que recibe la noticia de los rebelados en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Dolores, y que se termina de convencer de participar de la intervención, hay todo un movimiento que para mí es una de las partes más interesantes del cuento, que es donde él se hace preguntas y dice, costaba mucho pasar de la simulación al sentimiento, porque al principio simula creer, como para probar a ver qué se siente, pero no se convence, y después tiene estas charlas que vos mencionabas con esos otros unitarios en la puerta del Nacional, y en todo ese trance el tipo recuerda de unos años atrás cuando vio partir en un barco a Lavalle, no partir en un barco, vio a Lavalle haciendo una celebración, un acto, en el consulado de Francia en Montevideo, o sea, en la puerta del consulado de Francia en Montevideo, y que dice específicamente que lo vio con la divisa azul y blanca. Y a uno le queda la duda de si esa divisa azul y blanca es la escarapela o los colores argentinos o son los borbones, porque todo el tiempo se está hablando de Francia, Bueno, pero e incluso, y digo esto nada más, y sí, hay un artículo de Tomás Richards, en Paco, muy bueno, que habla de que en febrero de 1812, cuando viaja a Rosario, Belgrano, y escribe específicamente que manda hacer una bandera, aún en contra de las órdenes de Buenos Aires, que no lo autoriza, pero él lo hace igual, dice específicamente que es celeste y blanca, no dice que es azul y blanca. Y vi hoy que no, por ahí es un detalle, o por ahí no, pero en definitiva lo escribió, pone azul y blanca, que azul y blanca sí es la divisa de los Borbones, no es celeste y blanca. De hecho, hay un último movimiento interesante para mencionar que tiene que ver con como los federales eligen el rojo punzó como color, los unitarios eligen el celeste para intentar identificarse con la bandera argentina, y lo que hace el rosismo durante todo su gobierno es oscurecer la bandera argentina para que no sea celeste. Y la hace más azul. ¿Viste esa típica bandera que tiene los gorros frigios y mueran los salvajes unitarios? Es un azul fuerte, no es el celeste al que estamos acostumbrados ahora o que tenemos más. Entonces, y después incluso explícitamente se habilita la discusión sobre si, que vos la mencionabas, sobre si la intervención extranjera es válida políticamente, es válida moralmente, si tiene sentido. Ese viejo general que no se menciona el nombre unitario, dice que en principio parece que va a decir que no, y después termina diciendo que sí. Él, que es un joven ingenuo, dice, pero ¿qué acaso tienen lepra los franceses? Está desesperado por la intervención. Y eso es el mensaje político que me parece más fuerte que tiene el cuento. Que en 1954, en la revista Sur, está diciendo, y que intervengan fuerzas extranjeras, ¿qué problema hay? ¿O acaso tienen lepra? Y habla de la civilización, y habla de que él, en realidad, lo que está leyendo es a Diderot, y a Montesquieu, o a Voltaire, o a no me acuerdo qué otros teóricos franceses, y que en realidad son las luces de la civilización, como diciendo, acá no hay fronteras, acá es la luz contra la oscuridad, y cualquier cosa que retrase derrocar al tirano está mal. Es un buen momento. El mundo del Almeida, el personaje del cuento de hoy, es un mundo post-Bonaparte, digamos, ¿no? Es un mundo donde Napoleón demostró una capacidad militar muy grande, conquistó, digamos, la hegemonía francesa es total. Incluso, bueno, él muere a principios de 1920, creo que muere en 1921, Napoleón, y ya está retirado, ¿no?
pero digo, la hegemonía francesa es muy fuerte, culturalmente mucho más, pero políticamente es muy fuerte. Y yo diría que ese bonapartismo, con todas sus características políticas y culturales, de imperio moderno, de guerra moderna, de autoridad, de autoridad de las luces, porque Napoleón fue uno de los últimos imperios de conquista y mejoramiento de lo conquistado, ¿no? Había como una cosa de organización, la guerra científica, ¿no? De hecho, ahí vienen Hegel, Beethoven, todos esos tipos que lo ven al principio como una fuerza positiva, afirmativa, y después tienen que recular, ¿no? Porque lo ven como una fuerza de sojuzgamiento. Hay muchas anécdotas del equívoco napoleónico. Yo lo que diría es que se estira en la literatura de interiores de sur hasta ese momento, ¿no? O sea, yo creo que se identificaban con eso, con esa figura fuerte, que eran bonapartistas finalmente. Digo, podríamos pensar a Bioy y a Borges como tipos tardo-bonapartistas, digamos, ¿no? Digamos, y que el peronismo lo que traía era otra cosa, otro escalón más de modernidad que ellos no aceptaban. Por supuesto, no es consciente y no es exacto. Lo que ellos entienden por Francia es algo que ya no pasa nunca, que ese es el equívoco que vos mencionás siempre, ¿no? Digamos, pensar que en el otro lado, perdón, pensar que las potencias imperiales son una cosa que no son. Y pasa con la literatura, ¿eh? Y ya ha sido señalado muchísimo. Victoria Campos piensa que la literatura debe ser una cosa que la literatura ya no es, ¿no? Digamos. Piensa en la literatura, casi te diré como a principios del siglo XX, o incluso en el siglo XIX. El salón de Sur es un salón que atrasa. Es una cosa que los lectores de Arc le van a marcar todo el tiempo, ¿no? A Sur. Y que la misma conformación interior de Sur no tiene, ¿no? Porque en Sur Bioy y Borges eran laterales. Venía Rabindranath Tagore, que es un personaje completamente inasible, pero como era premio Nobel, o era candidato al premio Nobel, y era de la India, y qué sé yo, lo llevaban a todos lados, lo publicaban, ¿viste? Pero vos hoy lees a Rabindranath Tagore y la verdad es que no se puede, casi que no se puede leer, digamos. Es un antecedente de cierto New Age muy raro. Es un personaje interesante porque es muy raro, pero no. Está bueno eso del New Age, ¿eh? Sur Claro. como Ultra New Age. De hecho, la base de Sur eran las viejas con pelo de cocker y mirada perdida de Kurt Cobain de hoy. Un poco la base a la que le hablaba Sí. era esa. Después arriba podían pasar otras cosas, no sé, qué sé yo, tenía una capacidad modernizadora. No sé, hacen la primera traducción de Lolita con Pesoni, etcétera, ¿no? Digamos, se le colaban cosas buenas. Pero esta idea de que, o no sé, Tomás, qué sé yo, hay un montón de ejemplos. Pero sí, ellos pensaban que las luces estaban en otro lado, no estaban acá. Había una bronca, bueno, con el peronismo ni hablar, con eso que pasaba en la Argentina, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos hablando siempre de la pelea entre los dos grandes partidos, el partido americano y el partido europeo. Yo creo que Con todas sus derivaciones, ¿no? El yo partido creo que en definitiva americano. es eso. Y lo que pasa es que el partido europeo no hay manera de que es meter un círculo dentro de un cuadrado, digamos, porque no hay manera de que, o sea, o hay un empate hegemónico permanente o hay una victoria del partido americano. Es una posición por eso el cuento de Bioy es bueno, porque Almeida es un héroe trágico, ¿no? Es un mártir. No hay forma de que gane, se puede prolongar en el tiempo digamos, la visión europeísta sobre América. Se puede prolongar en el tiempo, pero no puede ganar nunca, porque estamos en América, se acabó. Nuestros problemas son estos, se acabó. Eso es lo que no entiende actualmente, en la actualidad, estoy ya reflexionando sobre lo que pasa ahora, el tipo que dice, bueno, no, este modelo no.
el peronismo no, ese resurgir antiperonista. Claro. Y después con sus derivaciones, porque en lo que estamos leyendo ya es una confrontación histórica que tiene mucho más anterior, una tradición mucho más larga que América, inclusive, que es la confrontación entre España y Francia, ¿no? También con sus filtraciones, sus capitalidades, Pero yo quiero volver a Francisco de Almeida, que no fue, Sí, que retomemos que Francisco de Paula Almeida, el personaje el histórico, histórico. sí, no fue degollado, no tuvo nada que ver sino más bien lo contrario, es un tipo que terminó trabajando para los federales, siempre desde la técnica de la medicina, con movimientos muy, muy concentrados en lo técnico, no en lo ideológico, y que murió de viejo, ¿no? Murió casi, digamos, en una Sí, quinta. un hombre muy vinculado a lo federal. Parecería ser que sí, que finalmente es diferente, casi opuesto al personaje de Bioy. Y ahí la historia la historia del cuento pega otra vuelta, ¿no? Porque ¿de qué me está Claro. hablando Bioy? Finalmente. Este, Ahí está la duplicidad. yo creo que es mucho más interesante esta cuestión de que del médico que de la política, de lo ideológico. Porque el tipo se dedica en un contexto de esquilombo total, de descontrol político total, donde hay un montón de cambios de mano, de batallas, ¿no? El tipo vive la batalla de Caseros. Renuncia al cargo cuando cae Rosas. Urquiza Claro, le rechaza la renuncia, le dice, no, usted tiene que ser cirujano mayor del ejército. Almera rechaza ese encargo, se queda como haciendo higiene pública, ¿no? O sea, es un tipo de la tecnología, de la técnica, del avance menos ideologizado. Y bueno, pará, pero menos ideologizado, pero el tipo rechaza, o sea, cuando cae Rosas en Caseros en 1858, el tipo decide no seguir siendo el puesto de gobierno que tenía, lo rechaza, o sea, hay un compromiso político también sí, o fuerte no, ahí. no sé, porque también puede haber sido otro. Sí, sí, tomémoslo como es. Yo no sé, no estudié el tema en profundidad como para saber qué pasaba. También cuando cae Caseros, cuando se da Caseros y cae Rosas, el orden de un mundo ordenado también cae, digamos, claramente. Bueno, pero en la reseña histórica está que Urquiza le ofrece seguir, Sí, le dice que no. el tipo se niega. Es un tipo muy vinculado a la familia de Dorrego, de hecho creo que lo fusilan en una quinta a Dorrego, Lavalle lo fusila en una quinta de Sí, la que alguna familia relación tenía, sí. de esta Almeida. Aparece, Dorrego y Lavalle aparecen de fondo todo el tiempo en el texto. De hecho, se menciona en el cuento, volviendo al cuento ahora rápidamente y después salimos de vuelta, se menciona que Francisco Almeida, el personaje, es discípulo de Juan Cruz Varela, hermano de Florencio Varela, que es uno de los instigadores Sí, claro, del, claro. del fusilamiento de Lavalle. Es un tipo que escuchaba lo que escribió, que le mandó una carta a Lavalle diciéndole, lo tenés que fusilar, y la carta terminaba diciendo, estas cartas se rompen. Le indicaba que rompa la carta, cosa que Lavalle no hizo. Lavalle lo fusila y asume la responsabilidad política del fusilamiento, es que dice, lo instigó Varela, dice, pero no, o sea, pero no cumple con lo que le pide, no rompe la carta donde le aconsejan o le indican casi que lo tiene que fusilar. Hablando de duplicidades, ¿no? Porque Dorrego Lavalle es un antecedente bastante directo del peronismo, el antiperonismo. De hecho, hay una carta muy interesante del general Juan José Valle en 1956, un general peronista sublevado contra la Revolución Libertadora, que encabeza una revolución frustrada, que de hecho es la que se cuenta en Operación Masacre, Ujú. de Rodolfo Walsh, que antes de que lo fusilen escribe una carta dirigida a su esposa y a su hija, o a sus hijas, no me acuerdo, que es un testimonio
político importante, y él mismo se pone en esa línea. Él dice, igual que a Dorrego, no me importa que me fusilen, pero todo el tiempo, digamos, hablando de duplicidad, de tensiones, de clasicismo contra romanticismo, de armas versus letra, vida versus biblioteca, Dorrego Lavalle, peronismo, antiperonismo, rosismo, antirrosismo, es como, está plagado, ¿no? Bueno, pero tenemos que sacar, para ir redondeando ya, tenemos que sacar una conclusión de este personaje, que es un editor de poesía patriótica, que es un federal, ¿sí? Yo acepto que es un federal, podría no serlo también un tipo del orden, pero bueno, hay un compromiso. Hay que sacar algún tipo de... A mí se me escapa realmente qué fue lo que quiso hacer Bioy y por qué a Almeida lo... Porque le hace un homenaje, pero al mismo tiempo también lo hace degollar, digamos. ¿No? Y sabiendo que el tipo tenía cierta... Se dedicó a la obstetricia en el siglo XIX, una visión increíble, ¿no? Un cráneo el tipo, un intelectual que podía estar por arriba de todos esos quilombos. No sé si se puede también. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí, yo creo que Vos sí. tenés la ilusión que sí. No, no Puede es una ser. ilusión. No, el tipo se dedicó a formarse, se fue a Europa, aportó a la causa patriótica, le fue mal, pagó su libra de carne porque lo echaron de Francia, se tuvo que ir a Bélgica, tampoco le fue bien, porque los Borbones eran muy poderosos. Volvió, se puso a trabajar. Me parece que frente al llamado de las armas al que acude el personaje Almeida, la persona física histórica no acude a ese llamado. ¿No? Es un médico, es un tipo que ayuda a curar, no a destruir. Y eso lo pone un poco, está bien, no al costado de la historia, toma posición frente a la historia, es un patriota, le debemos la lira argentina, que no es un libro menor, que si bien no se estudia, no es un libro menor. La calidad poética por ahí no tan espectacular como la del romanticismo, pero digo, es un documento súper importante. Y después esta cosa, ¿no?, de dedicarse a sanar, digamos, en un contexto de política, de choque ideológico, de choque de armas muy grande. No sé ahí Bioy qué quiso hacer. Ahí sí, la verdad que yo no sé para dónde arrancar, ¿viste? ¿Por qué lo hace degollar? A mí la historia del Almeida médico me parece una historia feliz y la historia de un héroe silencioso, no de un mártir. ¿No? Me parece que elige el trabajo, elige el servicio, la vocación, y eso el estudio, el perfeccionamiento, en un contexto donde realmente, ya que sea obstetra, me parece un detalle, ¿viste? Como, me parece como que el verdadero homenaje a Almeida sería decir, mirá, en el medio del caos, en el medio de la confrontación, hay gente que sirvió, que ayudó, que curó, que no tenía... bueno, vos le adjudicás eso, yo lo acepto, un sesgo ideológico, pero bueno, en realidad el trabajo está ahí. Y no un liberal, un tipo que dice yo no me meto en política. No, está bien. ¿Cómo se retrata eso? Y es muy difícil, ¿no? Parecería todo el tiempo cuando lees la entrada de Wikipedia de Almeida que la historia le pasa, lo quiere llevar a un lado y él se resiste, ¿no? Digamos, tiene muy claro el tipo dónde tiene que hacer el servicio. Y eso es muy emocionante para mí, ¿no? Sí. Es como volvemos a la pequeña épica, ¿no? ¿Quién se acuerda hoy de Francisco de Paula Almeida? Salvo el homenaje de Bioy, que encima lo hace degollar por un gaucho, que Almeida, si le hubieran dicho, miren, en el siglo XX, a mitad del siglo XX va a haber un escritor que le va a hacer un homenaje y lo va a hacer degollar por un gaucho. Y el tipo diría, bueno, no sé, qué sé yo, no sé, ¿no? O sea, qué miedo, diría. Pero No digo, sé si hay que sacar una conclusión, la verdad. yo No creo sé que si ahí hay. me parece que es mucho más difícil escribir la historia del servicio, del personaje anónimo, del tipo comprometido que se va a Europa y saca la lira argentina y después dice, voy a volver a mi país a laburar, a curar. Me parece, me emociona mucho más que todo el cuento de Bioy, digamos. La entrada de Wikipedia me emociona mucho más que el cuento de Bioy.
Claro, bueno, pero no es lo que escribió Bioy. No, por supuesto, no. Pero es Está rarísimo, bien, está bueno lo que decís, es una es rareza, interesante, es una es una rareza rareza. total. Está Haces bien uno, esto. Lo que pasa es que también a mí me da la sensación, te agarré, no estabas preparado para. sí, no, no estaba preparado, pero creo que me parece que te interpela mucho a vos y lo puedo entender. Es interesante, pero cuando hablaba esto de de la ilusión, dije, existe la pregunta, es verdad que es difícil, es como la épica silenciosa, ¿no? Y a mí me encanta. La pregunta que yo me hago, que me parece que queda autorizada, ¿se puede? Se puede por ahí biográficamente a alguna persona, pero en términos sociales, si no hay una confrontación o no, pero un proyecto político que establezca las bases para que eso suceda, es muy difícil. Digamos, puede existir como biografía particular que alguien desarrolle esa épica, ese estudio, pero en un país que no se realiza, para utilizar la filosofía de la comunidad organizada de Perón, en un país que no se realiza, no existe la posibilidad, en términos generales, de que sus habitantes se realicen en esa épica silenciosa del estudio, del trabajo, del arquitecto, el médico, el obrero, y que vayan, digo, porque estás permanentemente en el quilombo de lo no resuelto. Eso no quiere decir de que yo sueñe con un momento de no conflicto, o que yo idealice un pasado peronista o rosista o el que fuera de no conflicto. Porque aún incluso con eso saldado en términos políticos militares, el conflicto va a seguir existiendo porque van a seguir existiendo otras dinámicas. Pero hay algo en el orden de la semicolonia, y acá me vuelvo por ahí un poco más duro, pero hay algo ahí en el orden de la semicolonia, de país no terminado, aunque somos un país y somos una nación, pero hay algo en el orden de lo imperfecto, de lo no finalizado, de lo no perfeccionado, imperfecto en ese sentido, de lo no perfeccionado, que es así, que es el día a día nuestro, lo vemos hoy día nosotros, 9 Bueno, de mi mayo de respuesta 2021. está bien, el planteo que me haces es claro, es un planteo del orden del político ideológico, partidario inclusive, pero los niños siguen naciendo y vos necesitas obstetras. Y este tipo en el siglo XIX dijo, bueno, yo voy a ver cómo hago para cuidar a la madre y cuidar al bebé. Yo en ese caso, ahí para mí el diálogo que hay entre los dos Franciscos, podríamos decir, entre el Francisco ficcional, es que le dice, bueno, mirá, yo me quedo en la ferretería o en el hospital, porque los pibes siguen naciendo, y en el siglo XIX las madres se morían, y los pibes nacían muertos, entonces yo me voy a quedar acá, vos andá a hacer tu martirologio, porque sos Claro, parte de la historia, ¿no? Como que está me bien. parece que en algún Sí, punto, está bueno. está bien, yo no creo en el martirologio, ahora, es parte yo no creo como una política, eso. Estoy más pensando que hay que, ¿cómo? O como una ética. Claro, como una ética, ¿entendés? Porque, no, yo estoy más tentado a pensar de eso, ¿no? De que, ahora, entiendo, yo estoy seguro, ¿no? Que el diálogo entre los dos Franciscos sería ese, mirá, si vos pensás que tenés que embarcarte e ir a pelear, hacelo. No creo que le dijera que no, no, pibe, la política es una boludez. No. Pero yo mi misión, he identificado mi misión, que es Claro. asistir a las madres parturientas, porque en el siglo XIX no existe la obstetricia. Pero es increíble que sea obstetra, me fascina eso. Un tipo del siglo XIX que se le ocurre en el medio del quilombo de revolución, va a editar la Liga Argentina. Por eso también Bioy lo toma, ¿no? Porque es el editor de la Liga Argentina, pero después se dedica a la obstetricia, que es un servicio básico, imprescindible, para que un país salga adelante. Entonces, esa tensión yo no la resuelvo tampoco, no, está bien, no quiero resolver. Pero esa tensión que vos marcás está muy fuerte en este cuento que traemos hoy y en esta entrada de Wikipedia. ¿Qué haces, Manuel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, con la llegada de Manuel, si te parece, vamos cerrando, bueno, nos hemos extendido bastante. Dale, dale. Bueno, entonces quedamos para un próximo encuentro.
Para un próximo encuentro. No tenemos buscado texto, no, pero vamos a encontrar algún texto. No sé si tan útil o contundente como este, pero yo creo que hay, así que vamos a Sí, sí, sí. Me parece, lo último que digo con respecto, volviendo al principio de todo, de esta cátedra libre sobre literatura y política, me parece que está bueno el desafío de salir un poco del programa más clásico, digamos, ¿no? Salir de Viñas, salir de Rodolfo Walsh, salir de Piglia, encontrar textos raros dentro de esta línea, como por ejemplo con el que arrancamos, que es perfecto en ese sentido, Bioy escribiendo, o nosotros leyendo a Bioy en un texto de estas características, el desafío de encontrar algo de vuelta dislocado, me parece que está bueno. Esa sería nuestra promesa para los que sigan este espacio, ¿no? Digamos, vamos a traer textos que por ahí no están en otros lugares donde se hablan de estos temas. Estos temas se hablan todo el tiempo con Ese es el textos que desafío. ya conocemos. Entonces la idea es traer otros materiales. Bueno, entonces quedamos acá. Muchas gracias. Dale, Hasta la adiós. próxima.